El monasterio de Sendomir de Franz Grillparzer. Los rayos del sol poniente doraban la falda de uno de los valles más encantadores de la voivodía de Sendomir. Como en un beso de despedida descansaban sobre los muros de un monasterio orientado hacia el este, de numerosas ventanas resplandecientes y de cómoda apariencia, cuando dos jinetes, acompañados por unos pocos servidores, alcanzaban el reborde de la cadena de colinas opuesta. Advertidos por el toque de ánimas, y luego de una demora, producto de una breve reflexión, hicieron trotar más rápidamente a sus caballos, valle abajo, hacia el monasterio. La vestimenta de estos huéspedes tardíos señalaba su condición de extranjeros. Los anchos sombreros emplumados, el jubón oprimido por una armadura oscura, la ropa ceñida y las altas botas acampanadas no permitían que se los tuviera por polacos nativos. Y en efecto, no lo eran. Se trataba de alemanes, enviados del emperador alemán a la corte del belicoso Juan Sobieski, que, sorprendidos por la noche, buscaban albergue en el monasterio que antes ellos yacía. El portón, cerrado ya a causa de lo avanzado de la hora, se abrió a los solicitantes y el portero los hizo entrar en un espacioso salón de recibo donde les esperaba alimento y descanso. Si bien, como agregara en son de disculpa el portero, tanto el abad como los demás monjes, reunidos ya en el coro para las vísperas, no podían en ese momento tributar su bienvenida a huéspedes tan distinguidos. La declaración del hombre, acompañada por una mirada recelosa, fue confirmada por el concierto monótono de las voces exaltadas que, a medias hablando y a medias cantando, sofocadas por la lejanía y serpenteando a través de las bóvedas resonantes, indicaban clara y suficientemente la existencia del canto coral de una comunidad religiosa. Los dos extranjeros entraron en el aposento que les había sido destinado, el cual, no obstante haber sido ostensiblemente edificado poco tiempo antes, como el resto del monasterio, imitaba con exactitud deliberada las viejas formas góticas. Unos enseres escasos pero útiles se distribuían por las paredes. Las elevadas ventanas ojivales daban al campo, donde la luna, recién aparecida por el oriente, arrojaba escasos resplandores sobre las elevaciones del ondulado terreno, mientras que en los repliegues de los valles y debajo de los árboles acampaba paulatinamente la noche con su oscuro cortejo y extendía su velo sobre lo animado y lo inanimado, difundiendo dulcemente una calma silenciosa. Los propios criados de los caballeros sirvieron el vino y la cena. Una rústica mesa, corrida hacia el antepecho de la ventana, que se había abierto, recibió a los cansados huéspedes, quienes, reposando sobre sus altos sillones, ora se recreaban con los mágicos juegos de la luz de la luna, ora volvían su atención a la cena, fortaleciéndose para el viaje del día siguiente. De esta manera transcurrió alrededor de una hora. La noche irrumpió totalmente y hacía rato que campanadas y coro habían enmudecido. Los criados enviados a descansar habían encendido una lámpara que, colgando desde el medio de la estancia, brillaba lúgubremente, en tanto que ambos caballeros seguían conversando con animación junto a la ventana, quizás acerca del objeto de su viaje, pero evidentemente sobre algo de importancia. En eso una mano golpeó con vigor la puerta de la habitación y aún antes de que se respondiera de mala gana ante la interrupción de la charla con un adelante, la puerta se abrió para dar paso a una figura singular que preguntó si se requería que se encendiera fuego. Quien así entrara estaba cubierto por un hábito monacal gastado y remendado en distintas partes, el que contrastaba particularmente con un físico recio y macizo.
A pesar de que la edad lo había encorvado ligeramente y que su estatura era algo menor que la mediana, su aspecto irradiaba con todo una expresión tan peculiar de fuerza y resolución que, prescindiendo de las vestiduras, el espectador hubiera tenido al hombre por cualquier cosa antes que por un pacífico hijo de la iglesia. El pelo y la barba, en apariencia renegrido en una época anterior y ahora entremezclados con gran número de canas, sumamente encrespados a pesar de su longitud, irrumpían espesamente por la frente, la boca y la barbilla. La vista, frailunamente baja, se alzaba raras veces y en esas ocasiones hería con la fuerza de un rayo. Tan siniestras centelleaban las negras pupilas entre las mejillas cenicientas y se experimentaba una sensación de alivio cuando los párpados anchurosos las volvían a ocultar. Este monje de tan particular condición se colocó delante de los extranjeros y con un manojo de leña debajo del brazo preguntó si necesitaban fuego. Aquellos se miraron entre sí extrañados por aparición tan singular. Entretanto, el monje se arrodilló ante la chimenea y principió a encender el fuego sin interrumpirse ante la observación de que no hacía frío y que su empeño era superfluo. Las noches empezaban a ser rigurosas, arguyó el monje, y prosiguió con su tarea. Después de terminar, y mientras el fuego brillaba alegremente, permaneció unos instantes de pie ante la chimenea, en actitud de calentarse las manos, y luego, sin preocuparse al parecer de los extranjeros, se encaminó silenciosamente hacia la puerta. Estaba ya junto a la misma y había sido el picaporte cuando uno de los huéspedes habló. «Puesto que estáis aquí, reverendo padre...» «Hermano», interrumpió el monje, como malhumorado y sin volverse se detuvo, la frente inclinada contra la puerta. «Entonces, reverendo hermano», prosiguió el extranjero, «ya que estáis aquí, explicadnos algunas cosas que desearíamos saber». «Preguntad», dijo, volviéndose el monje. «Sabed, pues», exclamó el forastero, «que nos ha llenado de admiración la hermosa ubicación y la construcción de vuestro monasterio, pero sobre todo el hecho de que sea tan nuevo y que parezca haberse concluido hace tan poco tiempo». Los oscuros ojos del monje se alzaron ante estas palabras y se fijaron con una especie de expresión enconada sobre su interlocutor. «Ha pasado ya la época», continuó éste, «en que no era excepcional la erección de tales manifestaciones del sentimiento religioso. ¿Cuánto hace que existe el monasterio? ¿Lo sabéis?», preguntó el monje bajando la vista, «¿o no lo sabéis?». «¿Acaso lo preguntaría si lo supiera?», replicó el extranjero. «A veces eso ocurre», masculló aquel. 3 años hace que existe este monasterio». «¿30 años?», intentó rectificar sin levantar la vista al suelo. «Pero, ¿quién fue el donante?», siguió preguntando el extranjero. «¿Qué hombre amado por Dios?». Entonces el monje soltó una carcajada burlona y estridente. El respaldo del sillón sobre él, que se había sentado, se quebró ruidosamente bajo su presión. En la mirada que dirigió a los forasteros pareció llamear un infierno y dando vuelta de improviso salió con paso sonoro rumbo a la puerta. Todavía no se habían repuesto de su sorpresa ambos extranjeros cuando la puerta se volvió a abrir y el mismo monje entró de nuevo. Como si nada hubiera ocurrido, se dirigió al hogar, agregó más leña y sopló en las llamas, después de lo cual se volvió y dijo: «Soy el más humilde de los servidores de esta casa. Los trabajos más inferiores me están encomendados. Debo ser complaciente con los extraños y contestar a sus preguntas. Vosotros habéis preguntado algo. ¿De qué se trataba?». «Deseábamos informarnos acerca de la fundación de este monasterio», habló el mayor de ambos alemanes, «pero vuestra extraña negativa...».
Es cierto, dijo el monje. Vosotros sois extranjeros y no conocéis todavía ni el ambiente ni a la gente de aquí. Mucho me complacería dejar insatisfecha vuestra necia curiosidad, pero luego os quejaríais al abad, y éste me volvería a reprender, como aquella vez que quise estrangular al caballero de Plosk, porque insultó a mis padres. ¿Venís de Varsovia?, continuó después de una pequeña pausa. Hacia allá vamos, respondió uno de los forasteros. Es una ciudad maligna, dijo sentándose el monje. Todas las discordias vienen de allí. Si el donante de este monasterio no hubiera ido a Varsovia, no habría donado en absoluto el monasterio, no habría aquí monjes, y yo tampoco lo sería. Puesto que no venís de allí, quizás seáis gente honrada y por eso os contaré la historia del monasterio. Pero no me interrumpáis, ni preguntéis nada cuando yo termine. Quizá me plazca hablar de ello una vez más, si no hubiera tanta neblina. Apenas se percibe el brillo del viejo solar de los antepasados y la luna está también tan turbia. Las últimas palabras se perdieron en un murmullo incomprensible y dieron finalmente lugar a un profundo silencio, durante el cual el monje permaneció sentado e inmóvil, las manos metidas dentro de las anchas mangas, la cabeza doblada sobre el pecho. Creían ya ambos caballeros que se había arrepentido de su promesa y meneando las cabezas estaban por alejarse, cuando súbitamente se irguió, respirando con fuerza. El capuchón cayó hacia atrás y la mirada, ahora tranquila, resplandecía con una luz casi melancólica. Sosteniendo entre las manos su cabeza, que la luna bañaba a media, comenzó. El hombre al que pertenecían estos extensos alrededores y el sitio mismo donde se levanta este edificio provenía de un antiguo linaje y se llamaba conde Starchensky, pero en aquel entonces todavía no había ningún monasterio. El arado pasaba por aquí mismo. El conde en persona residía allá arriba, donde los muros agrietados reflejan ahora la luz de la luna. El conde no era malo, aunque no precisamente bueno. En la guerra se lo tenía por hombre de valor personal. En épocas de paz vivía silenciosamente y retraído en el castillo de sus padres. Una cosa extrañaba a la gente sobremanera, que nunca se le había visto inclinación por ninguna naturaleza femenina y evitaba ostensiblemente todo contacto con mujeres. Se lo tenía por misógino, pero no lo era, sino una naturaleza tímida y, dejadme ver si me explico, una autocomplacencia predominante le había impedido hasta entonces cada aproximación de ese tipo. Su placer consistía en la ausencia de todo deseo. ¿Queda algo de vino? Dadme un vaso. Sí, tan malo no era el conde. El monje bebió, luego siguió. Así vivía Starchensky y así pensaba morir, pero otro sería su destino. Una reunión de la dieta lo llamó a Varsovia. Enojado por las equivocaciones de la mayoría, cada uno hacía prevalecer su propia persona cuando lo que estaba en juego era el bienestar general, paseaba una noche por las calles de la ciudad. Negros nubarrones, pronto a descargarse en cualquier momento, pendían del cielo. Una densa oscuridad lo envolvía todo. En eso oyó de repente detrás de sí una voz femenina que, trémula y sollozante, le dirigió la palabra así: si sois un ser humano, compadeceos de una desdichada. Dándose vuelta con rapidez, vio el conde a una muchacha que le tendía implorando las manos. Su vestido parecía pobre y la blancura del cuello y de los brazos resplandecía a través de la noche. El conde siguió a la suplicante. 10 pasos más adelante entró ésta en una choza. Starchensky la escoltó y pronto quedó con ella a solas sobre un piso oscuro. Una mano cálida, blanda,
tomó la suya. ¿Sois caballero de alguna orden?, se interrumpió el monje, dirigiéndose al más joven de los extranjeros. ¿Qué significa esa cruz sobre vuestra capa? Pertenezco a la orden de Malta, replicó éste. ¿Vos también?, preguntó el monje al segundo. No, por cierto, fue la contestación. ¿Tenéis mujer, hijos, acaso? En absoluto. ¿Cuál es vuestra edad? Tengo 45 años. Bien, bien, masculló el monje, haciendo un movimiento de cabeza y luego prosiguió. Un sentimiento hasta entonces desconocido se apoderó del conde al contacto de esa mano cálida. En un cuento oriental se habla de un ser humano a quien le fue súbitamente otorgada la comprensión del lenguaje de los pájaros y de otros animales. Recostado en la sombra a orillas de un arroyo, percibió a su alrededor, con asombro gozoso, palabras y significaciones donde antes oyera solo ruidos y gritos. Lo mismo le ocurrió al conde. Ante él se abría un nuevo mundo y tembloroso siguió a su guía, que abrió una puertecita y entró con él en una habitación baja, débilmente iluminada. Sobre la muchacha cayó el primer rayo de luz. Starchensky se regocijó en lo más íntimo de su ser al advertir que la realidad coincidía con el presentimiento. La muchacha era hermosa en todo el sentido de la palabra. Sobre la frente y la nuca se enroscaban unos rizos negros que aumentaban extraordinariamente con unas pestañas también negras, el encanto de unos ojos resplandecientes de un color azul claro, la boca, de labios carnosos y sensuales, quizás demasiado rojos, no disminuía su belleza por una pequeña cicatriz que, como una línea delgada y blanquecina, se perdía en el carmín del labio superior. En el mentón y las mejillas, hoyuelos. La expresión de esa encantadora cabeza se completaba con una frente y nariz quizás no concebidas por un artista, pero que tanto se adecuan a mis compatriotas y armonizaba con las formas de un cuerpo, al mismo tiempo esbelto y opulento, cuya belleza exuberante era realzada más que ocultada por el mezquino vestido que lo cubría. Nada sabéis de ello, ¿verdad, maltés? Sí, el viejo monje está de nuevo medio chiflado. Bien, bebamos otra vuelta y ahora, adelante. El conde se sintió como perdido ante la visión de la muchacha y apenas advirtió que en un rincón de la choza, encima de unos manojos de paja podrida y sobre una montura desgarrada cubierta de trapos, que le servía de almohada, yacía la lastimera figura de un anciano que, extendiendo la mano fuera de sus miserables despojos, preguntó con voz apagada: ¿Eres tú, Helga? ¿A quién me traes? Aquí está el infeliz, dijo la muchacha dirigiéndose a Starchensky, para el cual, arrastrada por la necesidad más extrema, imploré vuestra compasión. Este es mi padre, un gentil hombre de noble ascendencia, a quien la persecución ha arrastrado a tal condición. Después de lo cual se arrodilló ante el lecho del anciano y, extendiendo y arreglando los harapos que lo cubrían, intentó darles una apariencia de orden y decoro. El conde se aproximó y se enteró de lo ocurrido. Ante él yacía el señor des Lachec, que con sus 2 hijos se había mezclado en intrigas políticas que su patria condenó. Las mismas se descubrieron y ambos hijos, junto con algunos imprudentes que habían hecho causa común con estos, fueron desterrados. El padre, despojado de sus bienes, se encontraba ahora en la miseria. Al oír Starchensky desde el primer momento el nombre de Lachec, sabía que la situación del desdichado no era del todo inmerecida, porque si bien no se le podía atribuir una participación directa en las confabulaciones de sus hijos, la ligereza que evidenciara en su juventud y la administración calamitosa de sus bienes durante la edad madura habían dificultado a sus hijos los caminos lícitos
hacia un progreso, invitándolos a las empresas riesgosas. El conde no ignoraba todo esto, pero se trataba de salvar a un desdichado, y el padre de Helga encontró su portavoz más elocuente en aquel a quien su hija había enamorado. Lachec fue alojado en una casa decente y se le proveyó lo mismo que a su hija, de lo más necesario. Starchensky utilizó su influencia y sus relaciones y condescendió al empleo de dinero y dádivas para conseguir la reposición del desposeído y el retorno de los desterrados. Afortunadamente, hacía tiempo que habían desaparecido las circunstancias externas que hicieran peligrosos los planes de aquellos imprudentes. El perdón fue otorgado y los expatriados se aprestaron para regresar. Muchos de estos compañeros de infortunio, fieles a su ligereza, habían sentado plaza en países extranjeros. Únicamente los dos hijos de Lachec y un pariente lejano, llamado Oginsky, hicieron uso de la autorización concedida con tanta dificultad. Cualquier día se aguardaba el arribo. Entretanto, la devolución de los bienes confiscados a Lachec dio pocos resultados. Diariamente aparecían nuevos acreedores. El capital y los intereses vencidos devoraban con exceso el valor de los inmuebles existentes. Starchensky intervino entonces, pagó, afectó sus propios bienes y a pesar de todo apenas pudo salvar una escasa porción de sus posesiones ancestrales como una base para el porvenir. Más dichoso parecía en el ínterin en sus solicitaciones al corazón de Helga. Al verse por primera vez nuevamente la muchacha con vestidos presentables, voló a su encuentro con gritos de alegría y un beso intenso de sus labios ardientes premió su solicitud y sus empeños. Sin embargo, este primer beso fue, por el momento, también el último, a pesar de lo cual Starchensky se lisonjeaba con la esperanza de que no era del todo indiferente a la muchacha. Ella se encontraba a gusto en su compañía, advertía y sentía su ausencia. A veces sorprendía su mirada, que se fijaba sobre él pensativa y contemplativamente. Y en efecto, a veces podía evitar solo gracias a una rápida contención un beso, gustosamente destinado a sus labios, pero que imprimía sobre su mano. Estaba lleno de grandes esperanzas. De repente, la atmósfera sufrió un cambio. Helga parecía melancólica y meditabunda. Si de ordinario su afición por las diversiones, los vestidos y los placeres se manifestaba de un modo muy pronunciado, hasta el punto de que parecía bordear los límites de lo excesivo, ahora huía de toda sociedad. Pensamientos contradictorios nublaban su tersa y hermosa frente. Los ojos empañados hablaban de lágrimas y algunas veces uno de esos huéspedes inoportunos se abría paso debajo de las pestañas, que se cerraban entonces rápidamente. Starchensky notaba en esas ocasiones que el padre la miraba seria, casi amenazadoramente, y la alegría artificiosa de la muchacha indicaba su empeño por ahora una pena oculta. Una vez en que Starchensky se dirigía rápidamente a través de la antecámara hacia la puerta de la sala de recibo, oyó la voz del padre que, sumamente encolerizado al parecer, se expresaba en términos bastante groseros. El conde abrió la puerta y miró en derredor, pero no vio a nadie más con excepción de la hija, que en silencio, aunque sumamente acalorada, estaba frente a la ventana de espaldas al padre. Evidentemente esas palabras de reproches les había estado destinadas a ella. Entonces surgió en el alma del conde la firme resolución de poner fin, mediante un rápido galanteo, a la torturante inseguridad de sus relaciones.
Mientras se concedía un corto plazo para la ejecución de este propósito y la alegría anterior de Helga retornaba paulatinamente, llegaban del destierro los esperados parientes. Helga pareció sentir mucho menos placer por el retorno de los hermanos, tanto tiempo ausentes, de lo que el conde había supuesto, pero lo más chocante era su áspera frialdad, para no llamarla dureza, hacia el compañero de culpas y castigos de sus hermanos, el pobre primo Oginsky, al que apenas se dignó mirar. Bien formado y de grata presencia, no parecía merecer en absoluto tal aversión. Más aún, en su conducta casi servil, era visible el esfuerzo por ganarse la buena opinión de todo el mundo. Ninguna aspereza era capaz de irritarlo, aunque cualquier ocasión le parecía propicia para sustraerse al trato casi despectivo de Helga. Por último, desapareció del todo y nadie supo dónde se había dirigido. Al fin hizo pública el conde su petición a la mano de Helga. El padre lloró lágrimas de alegría. Helga, ruborizada y muda, cayó en los brazos del conde y la alianza quedó formalizada. En la capital, ruidosas fiestas proclamaron la felicidad de Starchensky, las cuales, repetidas y muy concurridas, le aseguraron la participación general en su alegría. A través de una recepción dada en la corte en su honor, aprendió prontamente a venirse al estrépito y al brillo, y hasta encontró gusto en ello, por lo menos en la medida en que Helga se divertía, quien por otra parte manifestaba cada vez más determinantemente su afición por los placeres bulliciosos. Pero, ¿acaso no era joven? ¿Acaso no era linda? Después de desgracias tan prolongadas, ¿no tenía cada placer un doble encanto, el de sí mismo y el de su novedad? El conde concedía y era feliz. Solo faltaba una cosa para hacerlo completamente dichoso. Un año entero había transcurrido ya desde su boda y Helga no daba aún señales de maternidad. Repentinamente, la felicidad del venturoso Starchensky fue perturbada de manera mucho más sensible. Su mayordomo, un hombre honesto a carta cabal, apareció portador de graves preocupaciones. Ambos se encerraron, hicieron cuentas y confrontaciones y pronto se vio con harta claridad que a causa de los gastos exorbitantes realizados en los últimos tiempos en favor de los parientes de Helga, la fortuna del conde se había quebrantado y que debían adoptarse rápidas previsiones. Los hermanos de Helga habían contribuido preponderantemente a esta situación caótica, así como la desgracia mejora a quienes son capaces de mejorar. Del mismo modo, el ansia de placeres de esta pareja frívola se había acrecentado a causa de la miseria prolongada que habían soportado mediante un uso exageradísimo de los fondos que el conde destinara a su sostenimiento. Después de que el conde, desbordante de felicidad, respondió con impaciencia a las primeras demandas de los preocupados comerciantes para que no fueran demasiado puntillosos y les entregaran a sus cuñados todo lo que éstos requirieran, las exigencias y extracciones no tuvieron fin. El conde se dio cuenta de inmediato de lo crítico de su situación y como persona de orden que era, no tuvo para él nada de alarmante dar un rápido viraje al curso tan valiente que sus asuntos habían sufrido. Solo sentía aprensión al pensar en Helga. ¿Iría su naturaleza tan dada a volar en alas de una alegría despreocupada a...? Pero debía hacerlo, y con el corazón palpitante entró al cuarto de su mujer. Más que sorpresa tan agradable experimentó cuando apenas explicara la situación y le expusiera la necesidad de dejar la ciudad para reparar sobre el terreno los descuidos del último tiempo. Ya a las primeras alusiones Helga se precipitó sobre él
y se manifestó preparada y contenta. Lo que él quisiera, lo que él ordenara, ella no haría más que obedecer. Al mismo tiempo sollozaba y hubiera caído a los pies del conde si éste no la hubiera levantado, mientras un largo abrazo lo hacía olvidar del mundo exterior. Se realizaron todos los preparativos para la partida. Starchensky, que estaba habituado desde su niñez a la soledad y que disfrutara las alegrías de la corte y de la ciudad únicamente a través de la alegría de su mujer, bendijo casi los contratiempos que lo forzaban a regresar a la tierra natal. Ella lo dispuso y se ocupó de todo, y en las primeras horas de la tarde de un caluroso día de mayo llegaron con valijas y baúles al viejo castillo de los antepasados, el cual, recientemente remozado y puesto en las mejores condiciones posibles, sustituía a través de la competencia entre el canto de los ruiseñores y el aroma de las flores lo que un gusto refinado acaso hubiera podido extrañar en una comparación con los palacios de la ciudad. Poco después del arribo, pareció revelarse en parte la causa por la cual le había sido tan fácil a Helga adaptarse a una vida distinta de la que entonces llevara. Se encontraba en los primeros meses de un embarazo, ocultado hasta entonces, y Starchensky, colmado con la satisfacción de todos sus deseos, no conocía límites a su felicidad. La primavera y el verano transcurrieron entre placeres rústicos, arreglos convenientes y alegres esperanzas. Después de que las hojas de los árboles cayeron y que las bruscas tormentas, primeros mensajeros del invierno, sacudieron las ventanas del castillo, se acercó para Helga la hora tan ansiada y temida. Dio a luz a una niñita linda como los ángeles y que fue depositada en los brazos del conde. Éste recibió a su hija con lágrimas de felicidad. Como el parto, las consecuencias fueron sobrellevadas con facilidad y Helga floreció de nuevo como una rosa. Desgraciadamente, noticias desfavorables interrumpieron tantos acontecimientos gratos. Las mismas provenían de la capital. El padre de Helga había fallecido, dejando sus asuntos en el mayor desorden. Sus dos hijos, ya sin la ayuda de un cuñado vuelto más prudente, amontonaban deuda tras deuda con sus torpes dilapidaciones, y los acreedores que habían estado aguardando a la sucesión del anciano vieron en parte defraudadas sus esperanzas porque una suma considerable, consecuencia de una formal donación anterior, había recaído sobre aquel pobre primo Oginsky. Este primo, como sabemos, había desaparecido hacía largo tiempo, pero todavía debía de estar vivo y alguien conocía su actual residencia, porque la suma se reclamó, fue entregada y el asunto quedó concluido. A los despilfarros de ambos Lachec se asociaron además ciertos rumores, como que abrigaban otra vez proyectos ilícitos y reclutaban partidarios para fines antipatrióticos. Starchensky se vio asediado hasta el exceso por sus cuñados y por los acreedores de estos, pero rechazó con firmeza toda pretensión ulterior, luego de haber hecho todo lo que estuvo dentro de sus medios, y tuvo la satisfacción de ver coincidir totalmente sus sentimientos con los de Helga. Tanto era así que cuando ambos hermanos acudieron al castillo del conde para hacer una última tentativa, por así decirlo, la hermana los abrumó a reproches y se separaron casi con hostilidad. De este modo transcurrieron más de 2 años y la paz de la casa florecía más hermosamente luego de estas tempestades superadas. Como el conde se sintiera al principio defraudado en sus deseos de un descendiente varón, eso mismo le hacía consagrar un amor tanto mayor y sin reservas hacia su única y querida hija.
Apenas podía concebirse algo más encantador que esa niñita que tan rápidamente crecía. Retrato de la madre en todas sus facciones. Parecía que la naturaleza creadora se hubiera complacido en un juego singular con la graciosa cabecita. Si Helga seducía particularmente por la negrura de sus cabellos y cejas, que contrastaban con sus ojos de un azul claro, también la criatura imitaba esta inversión de lo habitual, pero al revés, porque unos bucles dorados se ensortijaban alrededor de la linda cabecita y debajo de las pestañas, largas y rubias, se ocultaban, lo mismo que un ladrón de la luz, unos grandes ojos negros. El conde bromeaba a menudo sobre este parecido invertido, como lo llamaba, y entonces Helga abrazaba a la niña aún más estrechamente y sus labios se apretaban contra los de su hija, igualmente carnosos y de un rojo brillante. El conde dedicaba todo su tiempo, aparte del consagrado a las alegrías domésticas, exclusivamente al restablecimiento de su fortuna, venida a menos a causa de su irreflexiva largueza con respecto a los parientes de Helga y al mejoramiento de sus propiedades. Durante días enteros atravesaba cortijos y graneros, trigales y talares, y acompañado siempre de su mayordomo, un hombre viejo y honrado que había servido a su padre y gozaba de toda su confianza. Hacía ya un tiempo que Starchensky venía notando una taciturnidad llamativa en el anciano, y cuando inesperadamente se volvía hacia éste, sorprendía su mirada, alegre por lo común, clavada en él con expresión casi dolorosa. No obstante, el hombre permanecía silencioso. Cierta vez, después que ambos soportaran un mediodía de un calor sofocante en compañía de los cosechadores, estando el conde recostado a la sombra de un chopo mientras tomaba con gusto un poco de agua fresca de las manos de su viejo servidor, éste prorrumpió gritando: «¡Qué espléndidamente bendice Dios estos campos! ¡Qué feliz debe sentirse el dueño de todo esto!». «Así es», contestó el conde, asintiendo con la cabeza mientras se disponía a beber otra vez. «Se comprende bien», continuó el viejo, «que existan descontentos en las ciudades, que clamen por autoridad y orden y para quienes el gobierno no hace nada bien, pero en el campo, en el bosque, en los prados, uno siente claramente que es Dios quien en último término lo gobierna todo, y hasta este momento lo ha hecho siempre bien, pero los perturbadores de la tranquilidad no descansan hasta que lo han embrollado y destruido todo y han atrapado en su red a su padre y hermano, a hermana y cuñados. Malditos sean». El conde se levantó. «Advierto», dijo, «que te refieres a los hermanos de mi mujer. ¿Has oído últimamente algo de ellos?». Entonces el viejo se arrojó súbitamente a los pies de Starchensky y, estallando en copioso llanto, gritó: «Señor, no os dejéis seducir. Pensad en vuestra mujer, en vuestra hija, en todo lo que poseéis, en el buen nombre de vuestro padre. ¿Qué es lo que tienes?», dijo encolerizado el conde. «Señor», contestó el viejo, «vuestros cuñados traman algo malo y vos conocéis sus intenciones». «¿Te has vuelto loco?», gritó Starchensky. «Sé bien lo que digo», replicó el viejo. «Un familiar de vuestros cuñados viene a escondidas al castillo y a escondidas es recibido. Días y días está oculto en la torre medio derrumbada, en el extremo de la muralla del parque. ¿Quién dice eso? Yo, que lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué viene al castillo? ¿Y a escondidas? Sí. ¿Cuándo? A menudo. ¿Y es un familiar de mis cuñados? Lo he visto en Varsovia, al lado de ellos. ¿Sabes cómo se llama? Bien sabéis que estuve solamente una vez en Varsovia y que tenía cosas más importantes que hacer en vuestro servicio.
que ocuparme de los nombres de los numerosos compañeros de juerga de vuestros cuñados, pero que lo vi con ellos, de eso estoy seguro. ¿A qué hora lo viste llegar al castillo? De noche. Starchensky se estremeció involuntariamente ante esta última respuesta, aunque tras una breve reflexión se le ofrecieron tantas explicaciones posibles de estas visitas misteriosas, que al llegar de noche al castillo había recobrado casi toda su tranquilidad. Solamente preguntó al pasar a Helga si hacía tiempo que no había tenido noticias de sus hermanos. Ninguna, desde la última vez que estuvieron aquí, contestó ella con toda naturalidad. El conde impuso el más profundo silencio al mayordomo acerca de todo el asunto, después de haberlo disuadido fácilmente de sus preocupaciones domésticas, pero, a pesar de todo, resolvió, dentro de lo posible, llegar al fondo de la cuestión. Pasó cierto tiempo y el conde había montado a caballo para visitar una de sus lejanas posesiones, donde pensaba quedarse unos cuantos días. Había hecho ya buena parte del camino y comenzaba a anochecer, cuando oyó que a sus espaldas gritaban, clara y angustiosamente, su nombre. Mirando hacia atrás, reconoció al viejo mayordomo que, jadeante y sin aliento, se esforzaba por darle alcance con un caballo casi reventado, y que le rogaba mediante gritos y ademanes se detuviera a esperarlo. El conde tiró de las riendas de su caballo y lo contuvo. Habiéndolo alcanzado, el viejo se estrechó fuertemente contra su señor y, jadeando todavía, balbuceó al oído del conde la noticia que traía. El autor de sus preocupaciones, el misterioso desconocido, había sido visto de nuevo en las inmediaciones del castillo. El conde dio media vuelta a su cabalgadura y de una carrera galoparon de regreso hacia el castillo, mientras los criados seguían penosamente. Ambos desmontaron un buen trecho antes de llegar y entregaron los caballos a un criado, a quien instruyeron para que los esperara en un lugar determinado. Atravesando matorrales y espesuras, se encaminaron hacia aquella torre en donde el extraño acostumbraba a aparecer con más frecuencia. Entretanto había oscurecido y la luna demoraba todavía en salir, aunque se anunciaba ya por una débil claridad en el linde del horizonte. De improviso y a través de las ramas espesamente entrelazadas, les dio en los ojos una luz que venía de la misma dirección en donde estaba ubicada aquella torre. Se apresuraron para alcanzar el límite del bosque y llegaron al pie de una colina desnuda sobre la que se erigía la torre, pero ninguna luz se dejó ver a través de las troneras en ruina, ni tampoco rastro de persona alguna. Es cierto que el viejo mayordomo creyó percibir, gracias al reflejo de la luna que justamente ascendía, huellas de pisadas frescas sobre la tierra, y tampoco era normal encontrar la puerta abierta, pero el primer indicio podía engañar, y lo otro podía explicarse fácilmente por una negligencia del guardián del castillo. Más tranquilo ya, el conde se dirigió con su acompañante colina abajo hacia el castillo. La luna arrojaba sus rayos plateados sobre la comarca, que dormía apaciblemente, y convertía el castillo que yacía ante ellos en un resplandeciente palacio de hadas. La imagen de su esposa creció más seductoramente que nunca en el alma de Starchensky. Sólo ahora admitió para sí que parte de las sospechas en él surgidas habían recaído sobre ella, y ahora, con la sensación de la injusticia cometida, imaginándola dormida en el honesto lecho conyugal, surgió de lo íntimo de su ser el deseo de estar con ella, tal como apenas lo experimentara desde los días de los primeros encuentros, cuando había empezado a cortejarla. Soñando de este modo siguió su camino. De pronto sintió que lo tocaban.
Era su acompañante que señalaba delante de él el campo claramente iluminado. Starchensky siguió la dirección de la señal y percibió la figura de un hombre que, de espaldas y a través de una franja del terreno que la luna no alcanzaba a iluminar, se deslizaba sobre el campo hacia el castillo. El conde no pudo dominarse. Con un fuerte grito y desenvainando el sable, se lanzó sobre aquel hombre. El extraño, advertido a tiempo, huyó castillo abajo hacia el bosque. El conde, que albergaba el propósito de perseguirlo hasta allí, fue detenido por una segunda aparición que corría apretada junto al muro del castillo. Esta segunda aparición fue prontamente alcanzada y temblando se dio a conocer como Dorca, la camarera de la condesa. Preguntaba en primer término acerca de qué estaba haciendo allí. Tartamudeó excusas incoherentes. A la segunda interrogación, cómo había llegado hasta allí, contestaba por ella la pequeña puerta lateral, comúnmente cerrada con llave, que sólo podía abrirse por orden del conde y con una llave que él mismo guardaba. Todas las tentativas para arrancarle a la muchacha una confesión fueron infructuosas. El conde, sumamente enfurecido entonces, la tomó de un brazo y la condujo con violencia por múltiples y enredados corredores hasta los aposentos de su esposa, que encontró todavía iluminados y abiertos. La propia Helga estaba despierta y vestida. Balbuceando de rabia, el conde relató lo sucedido y exigió que la muchacha confesara en el acto o, de lo contrario, que se la despidiera al punto. Dorca cayó de rodillas, temblando y sollozando. Starchensky había pensado que su mujer se desconcertaría o que coincidiría con él en su justa cólera. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Fría e impasible, le rogó que en primer lugar no turbara la tranquilidad de la casa con sus gritos de enojo, y como él continuara solicitando que se despidiera la muchacha, entonces ella, con calor creciente, le expresó que la conducta de sus servidoras la juzgaba únicamente ella y que ella misma investigaría y tomaría la decisión pertinente. Fuera de sí, el conde levantó a la muchacha para sacarla a la fuerza de la estancia, pero Helga saltó, apresó la otra mano de la muchacha y la arrastró junto a sí, mientras gritaba: «Y bien, échame también a mí de la casa, porque ese es tu propósito. ¿Por qué no te habré conocido antes, desgraciada de mí?», continuó, llorando fuertemente. «He sido insultada, maltratada, pero los servidores inocentes no han de sufrir por mi causa». Mientras tanto le señalaba a la muchacha la puerta del dormitorio. Ésta comprendió la orden silenciosa y entró allí apresuradamente. Helga la siguió y cerró la puerta. Starchensky se sintió anonadado. De pronto se levantó trabajosamente en dirección al cuarto de su mujer, pero a medio camino se detuvo, hundiéndose otra vez en un asombro apático. El viejo mayordomo se le acercó y le dijo unas palabras, pero el conde pasó sin responderle hacia la puerta y se encaminó a través de los corredores hacia su cuarto, que se encontraba en el ala opuesto del castillo. Al llegar al umbral se volvió, rechazando con un ademán cualquier compañía, y cerró la puerta detrás de sí. ¿Quién sería capaz de saber cómo pasó la noche? El criado que entró por la mañana lo encontró vestido, sentado sobre una silla. Parecía dormir, pero examinado con mayor atención, se podía advertir que mantenía los ojos abiertos con una mirada absorta. El criado tuvo que llamarlo varias veces por su nombre antes de que hiciera un movimiento. Sólo entonces comunicó a su señor el recado de que era portador. Rogaba en nombre de la condesa que se sirviera ir a tomar el desayuno a las habitaciones de ella. Starchensky lo miró estupefacto, pero luego se puso en pie y siguió en silencio a aquel que iba haciendo de guía.
Helga le salió al encuentro fresca y alegre, como si nada hubiera pasado, y medio en broma aludió a los incidentes de la noche anterior. La camarera había sido acusada de un amorío secreto y llamada a explicar las cosas contó bastante torpemente un cuento inverosímil. Finalmente había solicitado que se la perdonara, perdón que la condesa le otorgó magnánimamente en su propio nombre y en el del conde, en atención al buen comportamiento evidenciado hasta entonces. El conde, cuya conformidad se pidió al final, asintió con un movimiento de cabeza y la muchacha permaneció en el castillo. Starchensky tomó su desayuno y, sin decir palabra, dejó el castillo. El anciano mayordomo, que le había salido al encuentro y caminaba junto a él, no se animaba a romper el silencio y buscaba únicamente en los rasgos descompuestos de su señor una respuesta a sus dudas y a sus preguntas contenidas. De ese modo despacharon los asuntos como de costumbre, como siempre. No era que el conde se empeñara en no pensar acerca de los acontecimientos de la noche precedente, sino que realmente no pensaba en absoluto, porque así como el avestruz perseguido oculta la cabeza en un arbusto y se figura que no viendo el peligro éste no existe, así también obra el hombre. Instintivamente cierra los ojos a la irrupción de lo inevitable, porque cada corazón tiene secretos que a sabiendas oculta de sí mismo. Algunos días más tarde quiso Starchensky entrar a los aposentos de su esposa. Se le informó que estaba en el baño, mas al oír en la habitación próxima la voz de su hija, entró. Allí encontró a la pequeña sentada en el suelo en medio de un gran desorden del que ella misma era culpable. Los adornos y las alhajas de Helga estaban desparramados alrededor de la criatura y el alhajero volcado y abierto junto a la carpeta del tocador adyacente tirada abajo. Mostraba claramente cómo se había agenciado el costoso juguete. Starchensky se acercó riñéndola benévolamente, disputó a la niña cada pieza de su botín y trató enseguida de poner nuevamente en su sitio las relucientes joyas. La tapa del alhajero, aparentemente doble, se había salido del quicio por el golpe al caerse de la mesa, y al intentar el conde colocarla otra vez en su sitio, haciendo presión con los dedos, cayó al suelo la parte interna del doble revestimiento y mostró un retrato flojamente insertado en el hueco que había quedado. Lo retiró con facilidad y lo asió ahora con mano temblorosa. Era el retrato de un hombre vestido con el traje nacional polaco. El conde fue asaltado violentamente con la sensación de un parecido terrible. Aquí estaba ese capricho de la naturaleza tan frecuentemente comentado, los ojos negros y el cabello rubio, como su hija. Miró a la niña y luego de nuevo el retrato. El horror lo sobrecogió. Esas facciones ya las había visto en alguna parte, pero ¿cuándo y dónde? En eso lo miró la niña con unos ojos negros como de víbora. Los rubios cabellos flamearon y el recuerdo de aquel despreciado primo de Varsovia se abrió paso atrozmente. «Oginsky», gritó, apoyándose sobre la mesa mientras los dientes le castañeteaban. Un ruido de la habitación contigua lo sobresaltó. Ajustó la tapa en su lugar, cerró el cofrecito y guardó el retrato en su pecho. Así como un asesino, huyó. Ese día no se le volvió a ver por el castillo. Durante el almuerzo su sitio permaneció vacío. Al atardecer entró en la habitación de la niñera y pidió a la criatura. La tomó de la mano y la condujo al jardín hacia un refugio solitario y cubierto de musgo. Allí lo encontró el mayordomo, recostado en un banco después de haberlo buscado durante una hora. La niña estaba entre sus rodillas,
mientras él mismo, con un retrato en la mano, miraba alternativamente el retrato y a la pequeña como si estuviera haciendo alguna comparación, según se imaginaba el viejo. A la mañana siguiente, Starchensky había partido sin que nadie supiera el rumbo. No obstante, estaba en Varsovia. Allí averiguó demasiado tarde acerca de las antiguas relaciones de Elga. Se enteró de que ella y Oginsky se habían criado en la casa del viejo señor de Lachec, que se habían amado en época temprana, que por temor a una intimidad creciente, ese primo sin porvenir había sido alejado, que al volver del destierro, poco antes de la boda de Starchensky, había renovado sus pretensiones y que aquella suma considerable de dinero que le fuera reservada en el testamento del viejo Lachec había sido en parte el precio de su alejamiento, que Elga se había separado de él con mucho sentimiento y que su miseria y la riqueza de Starchensky, unidas a la insistencia de los parientes, habían sido el motivo capital para su aceptación a casarse con el conde. Todos estos secretos le fueron revelados por dinero por uno de los hermanos de Elga, respecto al cual el conde se mostró generoso en el momento oportuno, quien igualmente le indicó, mediante juramento, el lugar donde Oginsky se hallaba escondido. Entretanto, la intranquilidad y la inquietud reinaban en el castillo. Por lo demás, era Elga quien, en apariencia, conservaba mayormente la calma. Parecía como si imputara la extraña conducta de su cónyuge a aquella sorpresa de la noche anterior. Como no podía achacársele nada de determinado, ella esperaba que el conde terminaría por apaciguarse. En cuanto a aquella camarera, todavía continuaba a su servicio. Después de algún tiempo apareció imprevistamente el conde en los límites de su posesión, llevando en su comitiva un carruaje cerrado, acerca de cuyo contenido nadie sabía nada. Una figura toda cubierta, quizás amordazada, fue sacada de allí mediante un aviso previo, entregada en los lindes de la posesión al mayordomo. La vieja torre de la parte oriental del parque, cuidadosamente cerrada desde aquel momento, recibió en custodia a la extraña aparición y entre los habitantes de los alrededores cundieron rumores siniestros. El conde se dirigió al castillo. Elga le salió al encuentro con gritos de alegría, llevando a la criatura de la mano. Por ella supo los intranquilos que habían estado a raíz de su partida repentina y con qué ansiedad aguardaban su regreso. Los progresos de la pequeña le fueron ponderados y ésta dio allí mismo algunas pruebas de las habilidades últimamente adquiridas. Había llegado el momento de la cena y Starchensky explicó que se sentía indispuesto y fatigado por el viaje. A pesar de las reconvenciones de toda clase, se dirigió solo a su habitación, donde se encerró. Pero su exigencia de tranquilidad era únicamente un pretexto, porque de noche abandonó su cuarto y se encaminó desprovisto de compañía a la torre, en donde permaneció hasta el amanecer. Al día siguiente, Elga se encontraba disgustada, enfadada. El paseo nocturno del conde no había pasado inadvertido. Elga se había visto abandonada y no ocultaba su descontento. Starchensky interrumpió las expresiones de mal humor de su mujer con una conversación acerca de la situación de ambos. Durante su actual estadía en Varsovia, ante el renovado espectáculo de las diversiones de aquella ciudad tan amante de placeres, se había dado cuenta con toda evidencia que una naturaleza tan encantadora y tan alegre como Elga se encontraba fuera de su ambiente en el campo. Preguntándole entonces si no preferiría vivir en la capital, ella respondió que sí, siempre que estuviera junto a su marido. El conde afirmó que, en cuanto a él, sus asuntos lo retenían en el campo,
porque su estado de fortuna era peor de lo que uno podía imaginarse y que por ello le era necesario quedarse allí. Entonces, dijo Helga, también se quedaría ella. Deseaba, agregó, vivir y morir a su lado, y maldijo a sus hermanos que, con sus demandas desvergonzadas, habían comprometido de tal manera a un esposo tan bueno, y le aseguró que se había desprendido de todo resto de amor que hubiera podido albergar por ellos. Si sus hermanos estuvieran mendigando delante de la puerta de su casa, no la abriría, dijo. El conde asumió parcialmente la defensa de sus cuñados. Había hablado con ellos en Varsovia, uno de sus compañeros de destierro estaba con ellos. ¿Cómo era que se llamaba? Helga se puso igualmente a pensar. Oginsky, gritó el conde, y la miró rápidamente. Ella no se inmutó y dijo: los compañeros de mis hermanos son todos malos, pero ese es el peor. ¿Quién? Ese que nombraste, Oginsky, pues, contestó ella, y un ligero movimiento de rostro traicionó una emoción pasajera. El conde se había acercado a una ventana y miraba hacia afuera. Helga lo siguió y apoyó el brazo sobre el hombro de su marido. El conde permaneció inmóvil. Starchensky, dijo ella, has cambiado enormemente. Ya no me quieres como antes. Algo me ocultas. El conde se volvió y dijo: bien, hablemos, ya que así lo deseas. Sabes que estoy arruinado y conoces también la causa. Si algo más me aflige, eso es cosa mía. Y si actualmente estos acontecimientos me han abatido mucho, no menos me mortifica el pensamiento de que yo mismo los he provocado. La ligereza con que malversé la herencia de mis padres fue ciertamente censurable, pero quizás ya en ese entonces era culpable cuando, dado mi carácter arisco y solitario, pedí la mano de una muchacha llena de vida, sin preocuparme si una vez convertida en mi mujer no la condenaba a una existencia cuya monotonía tenía que serle insoportable. Starchensky, dijo Helga, mirándole con ojos llenos de un reproche salamero. Me han ofrecido un cargo en el extranjero, prosiguió Starchensky, y bien considerado, quizás sea lo mejor que me aleje por algún tiempo, más o menos prolongado, de la patria. Ayer mis decisiones eran todavía oscuras, pero las reflexiones de esta noche me indican que esta resolución es la mejor. ¿Estuviste pensando durante la noche?, preguntó Helga con suspicacia. ¿Acaso en aquella torre? Y como Starchensky retrocediera con sorpresa, ella prosiguió: acerté por casualidad. De allí es de donde traes tus preocupaciones, de allí tu deseo de viajar, y la compañera de viaje también de allí. Me he debido enterar por rumores que una persona cubierta totalmente por un velo, de seguro una querida más afortunada, se alojaba allí. La ternura que me juraste ante el altar se la procuras todas las noches a ella. ¿Es esta mi recompensa? Vamos. Y se volvió hacia la criatura que estaba a su lado. Somos un estorbo para él. Ha conocido otros placeres fuera del círculo de los suyos. Con estas palabras se dispuso a marcharse. Una risa burlona y estridente escapó de la boca del conde, estremeciéndose enseguida como si algún otro la hubiera proferido. Helga se volvió. Ya sabía yo, dijo, que se trataba de una broma, pero de ninguna manera evitarás que descubra el secreto de esa torre. Yo misma iré a ver qué es lo que oculta. ¿Me lo prometes? El conde se había dejado caer en un sofá y ocultaba el rostro entre las manos. En eso oyó que una puerta se abría. Mirando entre los dedos divisó a la camarera de su mujer, que entraba con sus ropas de noche, y a Helga, que la despedía con un gesto astuto. Helga se aproximó enseguida al sofá y, sentándose junto a su marido, dijo: vamos a Starchensky, hagamos las paces. Hace tanto tiempo que no hablamos sin testigos. Y con esto acercó su mejilla a la de él y llevó una de las manos del conde a su corazón palpitante. Un sentimiento de horror sobrecogió al conde. Lo vio todo negro, rechazó a su mujer y huyó.
Era medianoche, todo estaba en calma dentro del castillo. Helga dormía en su cuarto, cuando de repente sintió que la tocaban. Sobresaltada despertó, mientras que, al reflejo de la lámpara de noche, vio a su marido, que con una linterna sorda en la mano, le ordenaba que se levantara y se vistiera. Al preguntarle ella con qué objeto, replicó él que como ella había manifestado el deseo de conocer los secretos de aquella torre, lo que no era posible de día, si no sentía miedo de la oscuridad y del aire de la noche, podía seguirlo. No estás tramando nada malo, dijo la condesa. Estabas tan extraño esta noche. Si no quieres seguirme, quédate pues, exclamó Starchensky, con el propósito de alejarse. Detente, exclamó Helga. Si el miedo es la herencia común de toda mujer, entonces yo no lo soy. Además, esta situación de incertidumbre debe terminar. Quizás te hayas arrepentido y lo reconoces. Si quieres convencerte, habló Starchensky, levántate y sígueme. Helga había saltado de la cama y se echó encima un abrigo de pieles. Quería ir, mas entretanto la criatura que dormía en una cama a su lado se había despertado y comenzó a llorar. Tu hija va a despertar a la gente del castillo, dijo el conde. Entonces, sin decir una palabra, Helga levantó a la pequeña, la envolvió en una pañoleta bien abrigada y con la criatura en brazos siguió a su marido. La noche era fresca y oscura. Aunque las estrellas centelleaban por millares en un cielo sombrío, no había luna para alumbrar el camino solitario de los caminantes y sólo la linterna sorda del conde arrojaba cortos rayos de luz sobre el suelo y sobre las hojas inferiores de los matorrales que dormían su sueño nocturno. De este modo atravesaron el parque o jardín zoológico, llamado también así por su antiguo uso, y habían arribado a la torre, verdadero objeto de su caminata. El conde se volvió entonces hacia su esposa y dijo: ¿Quieres pues descubrir el secreto más guardado de tu marido? ¿Quieres sorprenderlo en su infidelidad? ¿Quieres avergonzarlo en presencia de una querida abyecta? Es justo que el riesgo y la ventaja sean iguales para las dos partes. Antes de entrar, júrame que tú misma no eres culpable de una falta análoga, que estás limpia del crimen de que acusas a tu marido. Estás buscando pretexto, dijo Helga. Mujer, siguió el conde, recuerda tu vida pasada y si encuentras una falta, un estigma, por lo menos, no atravieses entonces estos muros. Helga avanzó hacia la entrada adelantándose al conde. Nuevamente se interpuso él en su camino, mientras gritaba: Tú no entras antes de asegurármelo con un juramento. Pon la mano sobre la cabeza de tu hija y jura. Entonces Helga apoyó su diestra sobre la cabeza de la pequeña que dormía y dijo: Aunque un juramento como este me parece inútil y tú mismo estás convencido de ello, lo repito. Basta, gritó Starchensky, es suficiente. Entra y mira. El conde abrió la puerta. Subieron por una angosta escalera de caracol que llevaba a otra puerta igualmente cerrada. El conde la abrió asimismo y entraron ahora en una habitación espaciosa dividida por una cortina oscura. Starchensky acomodó unas sillas alrededor de una mesa que arrimara antes, encendió con la llama de su linterna 2 velas insertadas en unos pesados candelabros de bronce, extrajo del cajón de la mesa un cuaderno e hizo señas a su mujer para que se sentara mientras él hacía lo propio. Helga echó una mirada en derredor, pero no vio a nadie. Se sentó y se dispuso a escuchar. Entonces el conde, acercándose a la luz, comenzó a leer los papeles que sostenía en sus manos. También confieso haber mantenido relaciones ilícitas con la hija del señor de la Cheque, antes y después de su matrimonio con el conde Starchensky. La única hija de su matrimonio. Es una calumnia inaudita, gritó Helga, mientras se levantaba de un salto. ¿Quién se atreve a acusarme de tales cosas? Oginsky,
gritó el conde. Levántate y confirma tu declaración. Con estas palabras había corrido la cortina y se manifestó un hombre asegurado a la pared con cadenas que yacía sobre un poco de paja. ¿Quién me llama?, preguntó el prisionero. Helga está aquí, dijo el conde, y pregunta si es cierto que habéis mantenido relaciones. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo?, dijo el hombre, dándose vuelta entre sus cadenas. ¿Lo oyes?, gritó el conde a su mujer, que estaba de pie, pálida y como petrificada. Toma aquí la llave y pon en libertad a ese hombre. Helga vacilaba. El conde extrajo entonces su sable a medias de la vaina y ella obedeció. Las cadenas cayeron ruidosamente y Oginsky se adelantó. ¿Qué queréis de mí?, exclamó. Me has herido lo más profundo, dijo el conde. ¿Sabes cómo despachan sus agravios los hombres y los caballeros? Toma este acero, continuó, mientras extraía un segundo sable de su gabán, y enfréntame. No quiero batirme, dijo Oginsky. Tienes que hacerlo, gritó Starchensky, precipitándose sobre aquél. Entretanto se oyeron ruidos en la escalera. Helga, inmóvil hasta entonces, saltó en procura de la puerta, intentando abrirla mientras pedía ayuda a gritos. Ya había sido el picaporte cuando Starchensky, que venía corriendo, la alcanzó, la empujó hacia atrás y cerró la puerta. Oginsky aprovechó esos momentos y mientras Starchensky se encontraba todavía ocupado en la entrada, abrió de un golpe la ventana y saltó hacia abajo. Como el salto no era peligroso, Oginsky tocó el suelo ileso y cuando el conde corría de la puerta a la ventana, ya se perdían en la lejanía las pisadas del que huía. El conde se volvió entonces a su mujer. Tu cómplice ha escapado, dijo, pero tú no escaparás. ¿Puedes creer en esa calumnia?, balbuceó Helga. Lo que sé, eso lo creo, dijo Starchensky, y creo en el sello del parecido en los rasgos de esta criatura. Debe morir, prosiguió el conde, y ahora mismo. Helga había caído de rodillas. No me mates, gritó. Haz lo que quieras conmigo, destiérrame, mándame a un convento, a una cárcel, donde pase el resto de mis días, pero déjame vivir. El conde reflexionó un momento, luego habló. Ya que valoras por sobre todas las cosas esta existencia abominable y vergonzosa, un solo medio hay que puede salvarte. Dime cuál es, gimió Helga. La mancha de mi honra, dijo el conde, es esta criatura. Si llegara a morir, quizá mi furor se aplacaría. Estamos solos, nadie nos ve. Las sombras de la noche ocultarán el hecho. Ve, mata a la niña. ¿Quién? ¿Yo?, gritó Helga. ¿Matarla? ¿A mi hija? ¿Bárbaro? ¿Malvado? ¿Qué pretendes de mí? Entonces sea, exclamó Starchensky y levantó el sable caído sobre el piso. Espera, gritó Helga, espera, lo haré. Y abalanzándose sobre su hija, la oprimió contra el pecho, bañándola en lágrimas. ¿Titubeas?, gritó Starchensky, haciendo un movimiento hacia ella. No, gritó Helga. Perdóname, oh Dios mío, lo que me veo obligada a hacer. Perdóname, oh hija desventurada. Con estas palabras apretó de nuevo la criatura contra su seno y con la vista extraviada tomó un alfiler de gran tamaño con el que sujetaba su abrigo. El alfiler brilló y el brazo armado. No, gritó de improviso Starchensky. Esto es lo que quería saber. Si había en ti un sentimiento digno de este momento, pero en ti todo es negro como la noche. Tu hija no morirá, pero tú, infame, tú sí. Y con esto le hundió el acero en un costado del cuerpo, de tal modo que la sangre salió a borbotones mientras se desplomaba sobre la sana y salva criatura. Para los moradores de la comarca vecina, esa fue una noche de espanto. Despertados de golpe por una hoguera que se alzaba al cielo, corrieron hacia la misma y vieron arder entre vivas llamas la vieja torre de la parte oriental del castillo de Starchensky. Todos los intentos para sofocarlas fueron inútiles.
Pronto no hubo más que muros ennegrecidos debajo de las ruinas humeantes y calcinadas. Se trató de despertar al conde, pero no estaba, al igual que su mujer e hija. El lugar del incendio fue inspeccionado y hasta se encontraron restos humanos, pero pertenecerían a 3 personas. No obstante, al filo de esa misma noche, una pobre carbonera de la montaña se sintió la más feliz de los mortales, porque mientras estaba acostada durmiendo junto a su marido, golpearon a la puerta de su choza. Se levantó, abrió y a la luz del amanecer vio ante sí a una criatura de más o menos 2 años de edad que lloraba envuelta en una capa blanca por todo vestido, con un cofrecillo a su lado. Una vez abierto, mostró en su interior más oro que el que jamás había soñado la pobre pareja. En un par de líneas que se acompañaban, se recomendaba a la criatura a los cuidados del matrimonio, con la promesa de donativos posteriores en el futuro. 2 días más tarde apareció de nuevo el conde entre los suyos, pero únicamente a fin de prepararse para un viaje a Varsovia. A su llegada solicitó y obtuvo una audiencia personal del rey, a cuyo término el soberano, visiblemente conmovido, llamó a su canciller ordenándole que redactara unas cartas abiertas que autorizaban al conde Starchensky, como último de su linaje, la libre disposición de sus bienes. Los mismos fueron en parte enajenados, empleándose su producido en la liquidación de las deudas contraídas, y en parte se donaron en propiedad a un monasterio que se comenzó a construir no lejos del lugar donde estuviera emplazada la vieja torre quemada. Esta es la historia del monasterio, concluyó el monje. —¿Pero y el conde? —preguntó uno de los extranjeros. —Ya al comienzo os previne —dijo el monje— que no preguntarais nada cuando yo hubiera terminado, y sin embargo lo hacéis. Hubo mandas para numerosas misas por la paz de aquellos que fueron muertos en medio de sus pecados por un acto precipitado de violencia, otras para perdón del desdichado que con un apresuramiento condenable castigó el crimen con el crimen. El conde entró como monje en el monasterio que él mismo donara. Al principio encontró consuelo en la paz de la vida conventual, en la monotonía de los actos de contrición, pero el tiempo, en vez de embotar el aguijón de la herida, le iba mostrando constantemente lo espantoso de su acción. El espíritu de actividad propio de su linaje lo fue invadiendo y la soledad de la celda se convirtió en un martirio. Sus conversaciones con los espíritus y los arranques de furia contra sí mismo hacían que se lo cuidara durante largos períodos como si estuviera loco. Finalmente restablecido, vagaba por aquí durante el día. Cualquier ocupación era para él un alivio y ejercitaba sus fuerzas en los árboles del bosque. Solo por la noche, alrededor de la hora en que ocurriera ese deplorable hecho, la primera después de medianoche, cuando principian las exequias. Hasta aquí había llegado el relato, cuando fue interrumpido por las primeras notas retumbantes del canto del coro que venía de la capilla del monasterio. Simultáneamente el reloj dio la 1 de la madrugada. A los primeros sonidos el monje comenzó a temblar. Las rodillas daban la una contra la otra, los dientes le castañeteaban y parecía que iría a desmayarse, cuando de repente se abrió la puerta y el abad del convento, con la cruz de su dignidad resplandeciendo en el medio de su pecho, atravesó el umbral. —¿Dónde estás, Starchensky? —exclamó—. La hora de tu penitencia ha llegado. Entonces el monje gimió y, doblándose como un animal herido, trazando un círculo más amplio, como un perro temeroso del castigo, corrió hacia la puerta que el abad, retrocediendo, le dejó libre. De allí partió como una flecha mientras el abad cerraba la puerta detrás de sí. Los extranjeros escucharon todavía largo rato el canto del coro, hasta que se extinguió en el silencio de la noche, tras lo cual se acostaron para descansar por breve tiempo. Por la mañana se despidieron del abad,
agradeciéndole la acogedora hospitalidad de que habían sido objeto. El más joven de los dos se decidió a preguntar por el monje de la noche anterior, a lo cual el prelado, sin responder, les deseó un feliz viaje. De allí se dirigieron a Varsovia y se propusieron recoger en el viaje de regreso informaciones más detalladas acerca del estado del monje, en quien habían reconocido, por cierto, al desdichado Starchensky. Pero una modificación en el curso de sus asuntos le señaló un nuevo camino de regreso y nunca más oyeron nada del monje ni del monasterio de Sendomir.